A veces los documentos más pequeños, los más personales, son los que de verdad revelan las historias más grandes. Totalmente. Un diario, una nota al margen. Justo. Y en nuestro análisis de hoy nos vamos a sumergir en algo muy parecido. Una carta brevísima, de una sola página, escrita hace casi 2000 años. La epístola de San Pablo a Filemón. Exacto. Y nuestra misión aquí es intentar desentrañar por qué esta nota, que es casi privada, terminó formando parte del canon del Nuevo Testamento. Y es que es fascinante. A primera vista podría parecer un texto menor, casi una anécdota. Sí, muy secundario. Pero es que su brevedad es, paradójicamente, una de las claves de su supervivencia y de su autenticidad. ¿A qué te refieres con eso? Pues figuras de la antigüedad como Tertuliano ya señalaron que su corta extensión fue precisamente lo que la salvó de ser alterada o falsificada. Claro, nadie se molestaría. Exacto. ¿Quién se va a molestar en manipular algo tan pequeño y tan personal? Y gracias a eso lo que tenemos es una ventana única a cómo los primeros cristianos intentaban aplicar sus principios a problemas sociales complejísimos. Como la esclavitud, que es el tema central aquí. El gran tema. Bueno, pues vamos a desgranar esto. Si te parece, empecemos por lo más básico. ¿Quién escribe? ¿A quién? ¿Y desde dónde? Venga. La carta la firma el apóstol Pablo, pero lo primero que me llama la atención es que no se presenta como apóstol, como hace en otras partes. No para nada. Se describe como prisionero de Jesucristo. O sea, esa elección de palabras justo al empezar, ¿qué efecto busca? Pues es una jugada brillante y totalmente intencionada. Al quitarse el sombrero de apóstol, está renunciando a su autoridad. Claro. No quiere que esto se vea como una orden. Al llamarse prisionero, está apelando a la compasión, a la amistad. Se coloca en una posición de vulnerabilidad, no de poder, y ese tono va a definir toda la carta. Entiendo. Prepara el terreno emocionalmente desde la primera línea. Y las fuentes que hemos consultado subrayan una conexión íntima, casi de pieza gemela, con otra carta mucho más conocida, la epístola a los Colosenses. Sí, son inseparables. Se nos dice que ambas fueron escritas al mismo tiempo, allá por los años 61 o 62, desde la misma prisión en Roma. Y lo que es más increíble, fueron llevadas a su destino por la misma persona. Exactamente, por un hombre llamado Onésimo, que va a ser el protagonista absoluto de esta historia. El centro de todo. Que ambas cartas viajaran juntas es un detalle crucial. De hecho, es una de las grandes pruebas de su autenticidad. Un estudioso llamado Pali ya señaló que las coincidencias, no diseñadas, entre las dos cartas son demasiadas para ser una falsificación. O sea, los nombres que se repiten. Eso es. Nombres como Timoteo, Arquipo, Epafras aparecen en ambas listas de saludos. Es como encontrar dos cartas de un mismo familiar en el buzón. Una para todos y otra más personal solo para uno de ellos. Y eso me lleva al destinatario. No es una carta solo para Filemón. Pablo la dirige a la hermana Afia, que se cree que era su esposa, a Arquipo, y luego añade la frase clave, y a la iglesia que está en tu casa. Una estrategia muy calculada. ¿Por qué? Porque Filemón era un miembro prominente de la comunidad de Colosas. Tenía esclavos, una casa grande, lo suficiente como para albergar a la comunidad cristiana. Al dirigir la carta a todo el grupo, Pablo está haciendo algo muy sutil. O sea, que está usando la presión social del grupo, por así decirlo. Desde luego. Convierte un asunto que podría ser puramente privado, qué hacer con un esclavo fugitivo, en un asunto de testimonio público. Precisamente. Lo eleva de una petición personal a una cuestión de coherencia cristiana ante los demás. Pone a Filemón en una posición en la que negarse no es solo decirle no a Pablo. Es quedar mal delante de toda su comunidad, que va a escuchar la carta leída en voz alta. Justo. El veredicto no lo dará solo Filemón en privado, lo dará toda la iglesia con su reacción. Es una jugada maestra. Y toda esta estrategia gira en torno a esa fiduna que mencionabas, Onésimo. Aquí es donde la historia se convierte en un auténtico drama. Aquí empieza lo bueno. Onésimo era un esclavo de Filemón. Se escapa de su casa en Colosas y el texto sugiere, con mucha delicadeza, que quizá no se fue con las manos vacías. Pablo usa la expresión si en algo te dañó o te debe. Que suena a eufemismo. Un eufemismo educado para un fraude o incluso un robo. Una forma muy diplomática de abordar un tema que, legalmente, era gravísimo. ¿Cómo de grave? Gravísimo. Un esclavo fugitivo era considerado fur, un ladrón, porque se había robado a sí mismo de su propietario.
La ley romana permitía castigos terribles, desde marcarlo a fuego hasta la crucifixión. Se jugaba la vida, literalmente. No podía haber más en juego para él. Exacto. Y aquí viene el giro del destino. Onésimo, en su huida, termina en Roma, un lugar perfecto para desaparecer, y de alguna manera acaba encontrándose con Pablo. En su arresto domiciliario. Y allí, bajo la tutela del apóstol, Onésimo se convierte al cristianismo. Entonces Pablo se enfrenta a un dilema. Podría ocultarlo, pero, en su lugar, lo persuade para que haga algo impensable: regresar voluntariamente con su amo. Pero no lo envía de vuelta solo. Lo envía con esta carta. Una carta de recomendación que es, en realidad, un arma de persuasión masiva. Y aquí entra en juego el propio nombre del esclavo, verdad. Fíjate, sí. Onésimo, en griego, significa útil o provechoso. Un nombre bastante común para esclavos, casi como un deseo de que el esclavo sea, pues eso, útil. Y Pablo, que es un maestro de la retórica, no deja pasar la oportunidad. Recuerdo haber leído ese punto. El juego de palabras es increíblemente ingenioso. Es brillante. En el versículo 11 le dice a Filemón: él, que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Es que lo cambia todo. Todo. Está diciendo que antes Onésimo no hacía honor a su nombre, era achuestos, inútil, pero ahora como cristiano se ha vuelto verdaderamente euchuestos, útil. Lo ha transformado de una propiedad defectuosa a un valioso colaborador en la fe. No solo le perdona, redefine por completo su identidad y su valor. Y el lenguaje que usa Pablo para referirse a él es de una ternura que desarma. Totalmente. Lo llama mi hijo, a quien he engendrado en mis prisiones. No es tu esclavo, es mi hijo. Es mi hijo. Y más adelante, de forma aún más intensa, dice que le envía de vuelta a Onésimo, que es literalmente mis propias entrañas. Mis propias entrañas. Que equivale a decir, te envío mi propio corazón. Esto eleva el estatus de Onésimo de propiedad fugitiva a hijo espiritual queridísimo del apóstol más influyente del momento. La balanza de poder ha cambiado drásticamente, antes incluso de que Filemón termine de leer. Esto me lleva a pensar en él, en Filemón. Tiene todo el poder legal de su lado. Podría ignorar la carta. Entonces, ¿cómo la aborda Pablo? ¿Cuál es su estrategia para convencerle? Es una clase magistral de inteligencia emocional. La fuente la describe acertadamente como la epístola cortés. Porque no hay ni una sola orden directa. Ni una. Todo es una apelación al afecto. Pablo mismo lo dice en los versículos 8 y 9. Reconoce que, como apóstol, podría mandarte lo que conviene, pero prefiere rogar por amor. Y apela a su propia condición, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero. No está diciendo hazlo porque soy la autoridad. Está diciendo hazlo por el afecto que nos une, por respeto a mí. Es una apelación puramente relacional. Y Martín Lutero, según nuestras fuentes, quedó maravillado con esto. Sí, la describió como un ejemplo perfecto del amor cristiano. Y Lutero propone una analogía teológica muy profunda. A ver. Dice que Pablo se pone completamente en el lugar de Onésimo. Se convierte en su fiador, asume su deuda. De la misma manera que, en la teología cristiana, Cristo se interpuso por la humanidad. Y esa analogía no es solo una interpretación, es que Pablo lo escribe en negro sobre blanco. De forma explícita. El versículo 18 es el centro de la estrategia. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Esto es una declaración legal y financiera asombrosa. Está diciendo, yo, Pablo, me hago cargo de su deuda. Es un compromiso vinculante, riesgo total. Y recordemos que Pablo no era un hombre rico, vivía de su trabajo y de las donaciones. Esa oferta no era trivial, pero la estrategia es aún más sutil. ¿Hay más? Claro. Justo después, en el versículo 19, le recuerda a Filemón algo con una delicadeza exquisita, para no decirte que aún tú mismo te me debes. Ahí está la estocada final, por así decirlo. Exacto. Le está recordando que fue él, Pablo, el instrumento de su propia conversión. Es como decir, estoy dispuesto a pagar la deuda económica de Onésimo, pero no olvidemos que tú tienes conmigo una deuda mucho mayor, tu propia vida de fe. Con eso hace casi imposible que Filemón se niegue sin parecer un ingrato de proporciones cósmicas. Y por si fuera poco, remata con otro juego de palabras en el versículo 20. Otro más. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. La palabra griega para provecho es onaimen, que viene de la misma raíz que Onésimo. Es una forma increíblemente elegante de decir, concédeme a este Onésimo.
Deja que el provecho que yo reciba de ti sea el propio provechoso. Es que es imposible de rechazar. Es una obra de arte. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿cuál es el cambio fundamental que Pablo está pidiendo? Porque está claro que no es solo perdónale la fuga. Es algo mucho más radical, ¿no? Infinitamente más radical. El versículo 16 es el corazón de toda la carta. Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. No ya como esclavo, sino como hermano. Esta frase dinamita la relación social básica de su tiempo. Ahora bien, nuestras fuentes son muy claras en esto. Pablo no está escribiendo un manifiesto para abolir la esclavitud. Y este es un punto crucial y a menudo malinterpretado. El enfoque del cristianismo primitivo no era una cruzada política para derribar la estructura social de golpe. Eso habría sido suicida. Claro, habría provocado una convulsión violenta. La estrategia era diferente, más subversiva. Era introducir principios de amor que con el tiempo socavarían la base moral de la esclavitud desde dentro. Cambia la dinámica por completo. La estructura legal externa puede seguir existiendo, pero la relación humana que la sustenta queda destruida. La pregunta implícita es demoledora. ¿Cómo puedes tratar a tu hermano amado como una propiedad? Exactamente. La relación amo-esclavo se transforma radicalmente, y hay una insinuación muy potente en el versículo 21, donde Pablo dice, «Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo». Ese harás aún más. Muchos intérpretes ven en ese más una clara y elegante sugerencia de que Filemón no solo debería perdonarlo, sino concederle la libertad, la manumisión. Es como decirle, yo te pido que lo recibas como un hermano, pero sé que tu fe te llevará a hacer lo único coherente, que es incluso más, liberarlo. No se lo ordena, pero se lo deja en bandeja de plata. Y hay un dato histórico fascinante, una especie de epílogo a esta historia. Sí. Pues, aunque no se puede confirmar al 100%, la tradición cristiana posterior sostiene que este mismo Onésimo, el esclavo fugitivo, no solo fue liberado, sino que llegó a ser obispo de Berea. ¿En serio? Incluso Ignacio de Antioquía habla de un Onésimo obispo de Éfeso. La tradición sostiene firmemente que el esclavo que huyó se convirtió en un pilar de la Iglesia. ¡Qué historia tan increíble! Si esa tradición es cierta, la petición de Pablo no solo fue aceptada, sino superada con creces. Para resumir nuestro análisis, lo que tenemos aquí es una carta personal que es, en realidad, una demostración práctica de teología radical. Es teología en acción, no en teoría. Un caso de estudio. Exacto. Hemos visto la persuasión basada en el amor, no en la autoridad, la redefinición de una persona de propiedad inútil a hermano útil y la introducción de una ética que acabaría por hacer la esclavitud moralmente insostenible. Y no hay que olvidar el detalle final. Ah, sí, el del versículo 22, donde Pablo, con una naturalidad asombrosa, le dice a Filemón, y de paso, prepárame también alojamiento. Esa es la guinda del pastel. Es genial. Un seguimiento en persona garantizado. No hay escapatoria posible. Es el recordatorio final de que la fe no es un asunto privado, sino que tiene consecuencias visibles. Y esto nos deja con una reflexión final. A ver. La carta entera se basa en un principio de renuncia voluntaria a un derecho. Pablo renuncia a su derecho a mandar, para que Filemón pueda renunciar a su derecho a castigar. Todo se mueve del campo de la obligación al del afecto. Y eso plantea una pregunta provocadora, ¿no? Que va mucho más allá de esta historia. ¿Cuánto más poderosa y transformadora es una acción cuando se realiza libremente por afecto en lugar de por obligación o coacción? Exacto. ¿Cómo cambia eso la dinámica no solo entre dos personas, sino en una familia, en una comunidad o incluso en la sociedad? Es la tensión entre lo que se debe hacer y lo que se elige hacer por amor. Y esa parece ser la revolución silenciosa que propone esta pequeña carta.